Buenos días. Qué placer, ¿verdad? Estar aquí, ver a la gente, saludarte, contacto físico, por fin, por favor. Yo estaba ya del Zoom y del Teams y de todas estas cosas hasta el gorro, de verdad. Así que nada, lo primero es, quiero agradecer a Conama que haya hecho el esfuerzo por traernos presencialmente a un número importante de personas, que llevamos muchos tiempos sin vernos algunos. Así que gracias a Conama, gracias a la organización del Grupo de Crecimiento Verde por hacer esta, yo diría más que oportuna, sesión sobre los fondos de Next Generation y su impacto en las cosas que nos preocupan, la descarbonización de la economía, la sostenibilidad, etcétera, etcétera. Ya sabéis que esta sala estaba atribuida a este espacio a Ferrovial en un principio. Es muy tentador siempre sacar pecho y decir las cosas lo bien que lo haces y tal. Ya sabéis que nosotros en Ferrovial lo hacemos todo perfecto, casi, más o menos. Pero creo que es mucho más interesante, como hemos hecho en otras ocasiones, en vez de hablar de nosotros y con nosotros, cederle nuestro espacio a una organización como el Grupo Español para el Crecimiento Verde, que luego Sergio os contará un poco más despacio en qué consiste, para aquellos que no lo conozcáis. La mayor parte ya sé que lo conocéis. Así que estamos encantados de que se celebre esta sesión en este espacio, sin Ferrovial, pero con Ferrovial, en cierto sentido. El tema que hemos elegido creo que, como decía hace un momentito, no puede ser más oportuno, fundamentalmente porque está a la vuelta de la esquina la financiación extraordinaria que esperamos recibir de la Comisión Europea. Sabemos que, aunque se llama fondos de recuperación, a mí me gusta más llamarles fondos de transformación. Hace un momentito estábamos en la sesión inaugural, ¿verdad? Y el secretario de Estado, Hugo Morán, ha dicho algo que me llama mucho la atención, hablando de la necesidad de planificar, de organizarnos y de no precipitarnos con la gestión de estos fondos, a pesar del poco espacio de tiempo que tenemos. Él decía, es que ¿sabes lo que pasa? Que esto del corto plazo, el medio y el largo plazo empieza el mismo día. Entonces tenemos que tener la inteligencia, la capacidad, la organización para planificar adecuadamente estas inversiones, de manera que no solo sirvan para la recuperación a corto plazo de la economía, sino que sirvan fundamentalmente para la transformación del modelo económico. Y ahí Fernando esta mañana también nos ha dado ciertas claves de cómo, o al menos qué temas tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar y de organizar esta transformación de nuestro modelo económico sin huir de la complejidad, ¿verdad? La integración y sin huir de la complejidad. Yo creo que de esto vamos a hablar ahora en esta sesión. Insisto en que lo que necesitamos ahora es convertir estos fondos en fondos de transformación de nuestra economía. Para eso vamos a necesitar capacidad de planificación, organización, inteligencia. Y como necesitamos inteligencia, pues tenemos aquí a Sergio de Otto y a nuestros 4 ilustres ponentes para que nos iluminen y para que en el transcurso del debate podamos sacar conclusiones que seguro que luego podremos transmitir a gobiernos, instituciones públicas y privadas, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, Sergio. Muy buenos días a todos. Como decía Valentín, es un placer estar aquí. Es un placer un año más estar en Conama. Yo creo que yo llevo ya 10 o 12 Conamas, con lo cual siempre es magnífica la oportunidad de reencontrarnos todos. Como decía Valentín, este acto lo organiza el Grupo Español de Crecimiento Verde, que es una asociación de 54 empresas a día de hoy, de gran tamaño. El 40% del IBEX está en el grupo, de pequeñas empresas innovadoras, con un denominador común, que es que creen en la sostenibilidad como una oportunidad. Y trabajan para ello con distintos grupos de trabajo, con sus documentos, con actos como este. Yo quería agradecer al grupo que me haya permitido moderar este acto, porque con este plantel de ponentes que tenemos, la verdad es que es una satisfacción y vamos a aprender mucho esta mañana. Como decía Valentín, vamos a abordar un tema, el impacto de los fondos Next Generation en la descarbonización de la economía española, que afectan a los dos temas principales, a los dos retos que tenemos delante de nosotros, tanto la crisis climática como la crisis económica que ha traído consigo la pandemia. Y para hablar de ello hemos querido tener aquí representantes de 4 visiones que consideramos son muy complementarias, la de la administración, la de la ciencia, la de las finanzas y la de las empresas.
Yo, antes de darles la palabra a cada uno de ellos, quería recordar al público que os hemos repartido unas hojas para que los que quieran preguntar a lo largo del coloquio. Queremos que esta sesión sea sobre todo un diálogo, un coloquio continuo. Podéis hacernos llegar las preguntas, os las recogerán y yo daré traslado de las mismas. Es sobre todo por el tema del micrófono, por las razones de COVID, que conviene no pasar los micrófonos. Bueno, pues como decía Valentín, para esta sesión hemos invitado, en primer lugar, en representación de la Administración, a Valvanera Ulargui, a la que no hay que presentar porque lleva ya la proeza de 2 administraciones de signo distinto político al frente de la Oficina de Cambio Climático, lo cual dice mucho en su favor. Tenemos también a Fernando Valladares, investigador de CSIC, que es el ejemplo de lo que es ciencia y difusión, de lo que es el investigador que sabe divulgar lo que está haciendo, que sabe sensibilizar a su alrededor. Yo creo que esto de la sostenibilidad iría mucho más deprisa si a Fernando le dieran un espacio en prime time en televisión. Seguro que iría mucho mejor esto que estamos trabajando hoy. También está con nosotros Álvaro Colino, director de Coordinación de Productos Negocios Sostenibles de CaixaBank. Esto de coordinar los negocios sostenibles a mí me suena muy bien, está muy bien. Que no vaya cada uno por su lado, y me parece que el título de tu cargo ya es un buen comienzo. Y por último tenemos a Gonzalo Sáez de Miera, al que todos conocéis. Está aquí hoy como vicepresidente del Grupo Español de Crecimiento Verde. Gonzalo está responsable de cambio climático en Iberdrola, y Gonzalo es sobre todo un activista, es un agitador de conciencias y está en todas partes, tiene esa virtud. Para empezar esta sesión, yo lo que les he pedido a cada uno de ellos es que preparen una pequeña intervención de 5 o 7 minutos. Y luego ya empezaremos con el coloquio. 5 o 7 minutos, no voy a ser muy estricto, pero tampoco excesivamente generoso, porque tenemos 1 hora y media, tenemos tiempo suficiente para abordar los temas el tema que nos ha reunido hoy aquí. Pues cuando quieras, Valvanera. Muchísimas gracias. No sé si esto está encendido, ¿no? Sí. Muy buenos días a todos. Gracias al Grupo de Crecimiento Verde y a CONAMA por reunirnos presencialmente, ¿no? Después de tantos meses, ¿no? que han sido muy complejos, muy duros, ¿no? y la verdad es que nos han hecho reflexionar, ¿no? desde todos los puntos de vista y a todos los niveles. Y yo creo que de las mayores ventajas, de las mayores reflexiones que hemos podido tener estos meses es cómo hemos desatendido el contacto y los equilibrios que tenemos en una sociedad tan globalizada con la naturaleza, cómo hemos desatendido todos los riesgos sistémicos que ya nos venían alertando tanto científicos como instituciones financieras, como diferentes agentes, ¿no? que iban a provocar un shock, y lo provocó mucho antes de lo que esperábamos. Y tristemente, ¿no? el año 2020 ha puesto ojos y boca a las predicciones que ya existían, ¿no? sobre el impacto socioeconómico que podía tener, ¿no? una crisis como es la crisis, ¿no? del cambio climático, como es la crisis de la pérdida de biodiversidad. Hemos tenido que pasar por eso, tristemente, para darnos cuenta que necesitamos actuar de manera inmediata, y no solamente actuar de manera inmediata, que es el primer mensaje que quería dejar hoy. Me voy a cronometrar porque si no luego me paso de tiempo. Es el mensaje que quería compartir hoy. Tenemos que también actuar de manera coordinada, y tenemos que actuar poniendo en el centro del debate a la ciencia. ¿Y por qué decimos que tenemos que poner en el centro del debate a la ciencia? Yo creo que es importante, ¿no? para la sesión que nos convoca hoy aquí, porque necesitamos invertir en seguridad, no solamente en seguridad climática, sino en seguridad en las futuras generaciones y las generaciones actuales. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos por delante. Necesitamos ser capaces de entender, además, qué es seguridad, porque no todo el mundo lo interpreta de la misma manera, y tenemos que ser capaces también de reducir resiliencia, no solamente sanitaria, que evidentemente ha sido la más dolorosa en esta pandemia, sino también resiliencia frente a los impactos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad. ¿Esto qué significa? Esto significa que no podemos regular, que no podemos invertir desde las administraciones públicas
ni un solo minuto en propuestas legislativas que no son coherentes con la neutralidad climática y ni un solo euro que no es coherente con ese camino hacia la neutralidad climática. Neutralidad climática que, sabéis, ya es el nuevo benchmark político. Ya todos los gobiernos del mundo, incluidos casi todos los del G20, no todos todavía, pero este año tiene que ser el año en el que el G20 diga que sí a la neutralidad climática cuanto antes, quieren invertir, ¿no? Quieren asegurarse que todas sus políticas y todas sus inversiones están encaminadas, ¿no?, a este objetivo global antes del año 2050 para las economías desarrolladas y para las economías en desarrollo, como buenamente, ¿no?, ellos decidan. ¿Esto qué quiere decir? Como decía anteriormente y replicando o haciendo un guiño, ¿no?, a mi secretario de Estado, eso no quiere decir que tengamos que empezar a pensar en el año 2040 cuando nos ponemos las pilas. Eso quiere decir que la oportunidad que tenemos ahora de transformar nuestras economías, la oportunidad que tenemos ahora de generar esas economías más seguras, se tiene que aprovechar, ¿no?, desde el minuto cero, con lo cual ni un solo euro invertido en reformas, ni un solo euro invertido en inversiones que puedan poner en duda o que nos retrasen ese camino hacia la neutralidad climática. Como digo, la reflexión a la que hemos llegado y que estoy convencida que tenemos todos en esta sala ha sido también compartida en todas las instituciones internacionales, el Fondo Monetario Internacional, ¿no?, por hablar de otros agentes, evidentemente, ¿no?, el Secretario General de Naciones Unidas. Todos hablan de una mejor transformación, de una mejor generación de riqueza, y eso pasa, ¿no?, por una agenda sostenible, por una agenda verde. Evidentemente, la Unión Europea, que sabéis lleva tiempo, ¿no?, trabajando en esta agenda, no es una cosa nueva, fue la primera, ¿no?, en tomar la bandera, y fue la primera, ¿no?, en poner un mecanismo de estímulo como el que no ha habido nunca en nuestros gobiernos para salir de esa crisis, ¿no?, como decíamos, con un título muy elocuente, porque habla de la Next Generation, es decir, cómo sentar las bases para no hipotecar a nuestras sociedades futuras y para tampoco hipotecarnos nosotros mismos. ¿Esto en qué se ha traducido? El mensaje político más importante, yo creo, aparte de mutualización de la deuda, es la primera vez, ¿no?, que la Unión Europea, ¿no?, se va a endeudar en los mercados de capitales, es también un sesgo claro de que la política económica no puede ser más que política sostenible, no puede ser más que política digital y no puede ser más que una política que genere cohesión y transformación social. Esto se traduce evidentemente en unos requisitos que han puesto encima de la mesa la Unión Europea a todos los Estados miembros, los 750.000 millones de euros que se van a movilizar, que, como digo, es una cifra histórica y que tiene claramente, ¿no?, un diseño asimétrico, porque no ha sido diseñado de manera asimétrica como solemos negociar, ¿no?, en la Unión Europea, por per cápita, por número de habitantes, por número de emisiones, según los diferentes dosieres. Deja claro, ¿no?, que hay que invertir, ¿no?, allí donde se necesita, ¿no?, dar ese salto en competitividad, ese salto, ¿no?, en inversión de mercado. Y para eso, que pone encima de la mesa que el 37% de las inversiones tiene que ser en transformación ecológica, que además tenemos que el resto de las inversiones no pueden dañar ningún bien ambiental, el principio de no harm, es decir, el 100% de las inversiones son taxonómicas en términos de sostenibilidad. Ahí hay muchos grises todavía, hay que trabajar todavía en muchos de los aspectos. Tenemos la taxonomía clara de cambio climático, que es mitigación y que es adaptación al cambio climático, y nos falta trabajar, ¿no?, en el resto de elementos ambientales. Y esto, evidentemente, ha sido recogido en España, como no podía ser de otra forma. Hemos sido de los primeros en presentar nuestros planes de recuperación. Como bien decía Valentín, es un plan de recuperación, transformación y resiliencia, recuperación económica y social, transformación de nuestro modelo productivo, nuestro modelo de desarrollo. Esto es un reto no solamente científico, que Fernando lo sabe bien, sino también es un gran reto político y un gran reto social. Necesitamos innovar socialmente para realmente conseguir los objetivos. Necesitamos todos nosotros concienciarnos, tanto en nuestras esferas profesionales como individuales, que necesitamos impulsar, ¿no?, y necesitamos presionar a los políticos para que actúen de otra manera. Esto también implica resiliencia. ¿Resiliencia por qué? Porque somos el país más biodiverso de Europa, por ejemplo, porque tenemos las ciudades de costa menos verdes también de toda la Unión Europea.
otro gran ejemplo, ¿no?, de que tenemos mucho camino, ¿no?, por recorrer en infraestructuras verdes, y luego sobre todo porque genera empleo en las áreas rurales. Cómo vamos a transformar nuestras áreas rurales es otro de los grandes retos del plan y que está recogido en la propuesta que hizo el Gobierno. Propuesta que, como digo, se asemeja evidentemente, como no podía ser de otra manera, a los criterios que nos pone Europa, pero hemos ido por delante, y hemos ido por delante porque teníamos el marco regulatorio ya en marcha. No hemos tenido que inventar un marco regulatorio nuevo, sino que el Gobierno llevaba ya 2 años trabajando en un marco estratégico de energía y clima que ha sido la hoja de ruta para diseñar las 10 políticas palancas que tiene el plan de recuperación, las 30 medidas tractoras y un largo etcétera de medidas. Son 212 medidas, la mitad son de inversión y la mitad son de reformas normativas que es necesario hacer a todos los niveles de la Administración. Cuando hablamos del plan español, el 40% va a transición ecológica, el 30% va a digitalización, el 10% va también a un área que es fundamental y es igual de transversal y también requeriría otra sesión, que es educación y sensibilización, y el 7% va a I+D+I. Ahí Fernando me va a regañar, que también tendría que tener mucho más peso, pero no quiere decir que, evidentemente, cuando hablamos de transición ecológica, cuando hemos diseñado las políticas y las transformaciones, no estemos metiendo, como decimos, el componente de I+D+I en muchas de ellas, como puede ser, ¿no?, en renovables, como puede ser en economía circular y un largo etcétera. Ejemplos de proyectos, y con esto yo creo que termino para no estar mucho tiempo más y luego abrir el debate. Ejemplos de proyectos claros cuando decimos que nos tenemos que transformar en verde, en digital, que el Gobierno de España ha puesto la columna vertebral de su plan en esa transformación. No significa que vayamos a dejar de lado otros sectores de la economía. Lo que significa es que tenemos que ser capaces de permear con la variable de la sostenibilidad el resto de políticas económicas, el resto de políticas sociales. Por eso, donde primero se va a invertir en los 3 primeros años, ¿no?, que tenemos por delante con los 70.000 millones de euros, es en aquellas áreas, en aquellos sectores que tienen la capilaridad, la oportunidad de transformar rápidamente, ¿no?, modelos económicos que ya no servían y que eran obsoletos. Por eso necesitamos transformación en toda la movilidad de nuestro país. ¿Por qué? Porque es un sector clave para nuestra economía, porque es un sector que tiene un peso en las emisiones todavía muy alto, y segundo, porque genera innovación, cadena de valor en las pymes también y en los nuevos en las nuevas carreras profesionales, con lo cual hay un gran monto de dinero, casi 14.000 euros, que van a la estrategia de movilidad sostenible, segura y conectada. Esto significa que queremos tener más de 100.000 puntos de recarga, que son las grandes brechas, barreras que tenemos para esa electrificación del vehículo ligero, esa electrificación del vehículo de turismos. Tenemos también una segunda componente, que es la rehabilitación de vivienda y la regeneración urbana. ¿Por qué? Por lo mismo. Primero, porque estamos lejos de las metas ambientales, evidentemente, pero segundo, porque genera una gran empleabilidad y, sobre todo, permite el transferir empleos que se han visto muy dañados por la crisis a empleos que van a ser empleos del futuro y nichos del futuro. Y, por último, política industrial y despliegue de energías renovables. ¿Por qué política industrial? Porque necesitamos también, y pese a que nuestra industria está bajo los criterios de ETS y muchas de ellas, ¿no?, son pioneras en términos, ¿no?, de eficiencia, necesitamos una industria circular, necesitamos una industria moderna que realmente siente las bases, ¿no?, para la reindustrialización del país en clave de sostenibilidad. Energías renovables, sabéis que es la política estrella de nuestro Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para esta década 2030, eficiencia energética también, pero tenemos un gran potencial, primero porque tenemos los recursos, segundo porque tenemos la empresa y sobre todo porque tenemos la cadena de valor. Lo cual, termino con esta reflexión. Necesitamos acción, necesitamos urgencia, tenemos que ser coherentes y transversales en todas las agendas y, como digo, no podemos invertir un duro en la mala dirección. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Valvanera. Hablabas de que tenemos que situar a la ciencia en el centro del debate, pues vamos a darle la palabra a la ciencia. Fernando. Hola. Bueno, es un placer estar aquí y tener esta oportunidad. Yo os quería traer 2 conceptos. Quería hablar 1 minuto o 2 de metrónomos y de termómetros. Muchos de vosotros habréis utilizado un metrónomo, habréis estado familiarizados con ellos a la hora de tocar un instrumento, de ensayar una partitura. El metrónomo te marca un ritmo, ¿de acuerdo?
y podemos tener un tic-tac, tic-tac, o podemos tener un tic-tac-tac, tic-tac-tac, o podemos tener todavía un ritmo mucho más emocionante, tic-tac, tic-tac, que es el ritmo del corazón. Y el número de notas tocadas por tiempo puede ser el mismo, pero no tiene nada que ver un ritmo con otro, ¿no? ¿Por qué hablo de ritmos? Porque tenemos ahora un desafío, creo que muy importante, con unos fondos que pueden venir como si vinieran a veces, algunas personas piensan que vienen del cielo, como si no hipotecaran realmente a las nuevas generaciones. Se llaman de la nueva generación, pero también las nuevas generaciones, sin haber a lo mejor haber sido del todo consultadas, tendrán que ir pagando algunas de esas deudas, ¿no?, que se contraen nada alegremente, pero que a veces parece que el dinero viene del cielo. El ritmo que ahora deberíamos, creo yo, marcar en el gasto, en la ejecución de desarrollos, en la inversión, tiene que ser ligeramente inferior, pero a ser posible afinado a las emisiones de gases con efecto invernadero, a la destrucción del medio ambiente, a la pérdida de biodiversidad. Ese debe ser el ritmo máximo, ese debe ser el ritmo del metrónomo que nunca deberíamos ir por delante, pero ni un milímetro más, ¿no? Y la diferencia puede ser muy radical. En esto de ir deprisa, ya sabéis que muchas veces hay piezas musicales que se interpretan con una sensación de rapidez y no están emitiéndose más notas por minuto, pero fluye, se coordina y se llega al nivel máximo que el compositor diseñó para esa obra. Esa sería la magia de una buena gestión de estos fondos de nueva generación. Termómetro. ¿Por qué termómetro? Pues porque tenemos algunos indicadores que sabemos cuando estamos enfermos por la temperatura del organismo, que se defiende subiendo la temperatura. Pero eso no nos dice la enfermedad, solo nos dice, atención, ahí podría estar pasando algo, ¿no? Tenemos fiebre. Bueno, ¿cuál podría ser una fiebre? Podría ser una fiebre, un despegue súbito de la economía. ¿Cómo vamos a tener un despegue súbito de la economía? Pero mirar de dónde venimos. Si venimos de 2 o 3 crisis que todavía nos estábamos lamiendo las heridas y ahora vamos a pegar un despegue astronómico de la economía. Si despegamos astronómicamente la economía, el colapso es casi matemáticamente insoslayable. O sea, que tenemos un termómetro, es decir, si subimos muy deprisa, caeremos muy deprisa. Y creo que ahí tenemos un termómetro al que prestar atención. La velocidad con la que subamos puede ser determinante. No necesariamente, esa es la analogía de la fiebre. No necesariamente por tener fiebre tienes el coronavirus o tienes una enfermedad muy grave. Pero, ojo, la economía está subiendo como la espuma, ¿no? Y no es lo que queremos. Me gustaría también traer algunos conceptos. Conceptos a los que hay que perderles el miedo. Ya que hablábamos de salud, la analogía con la salud es inevitable, porque os estoy hablando, por ejemplo, de conceptos que todavía no circulan con naturalidad, que son conceptos como el colapso y el concepto como de crecimiento. Son conceptos que nos da reparo mencionar y que incluso según como los digas, pues eres tachado de antisistema. O sea, son conceptos fuertes, pero son tan fuertes como el cáncer, que muchas veces se habla de esa enfermedad. Creo que tu hermano tiene algo, ¿no? Dice, no, mi hermano tiene cáncer. Y si no se habla claramente de que lo que tiene es cáncer, difícilmente entrará en un tratamiento para el cáncer. Entonces, el colapso, hay una ciencia que se llama colapsología y no es broma. Y es una ciencia que estudia matemáticamente las probabilidades de que una civilización se estampe. Se estampe globalmente, se estampe parcialmente, se estampe en diferido, si me permitís la analogía con algunos momentos interesantes de la política española. La colapsología es una herramienta. No significa, por hablar de colapso, que todos digamos vamos al colapso, o oh cielos, qué horror, o Valladares habla de que nos dirigimos a un colapso. No, pero si no hablamos claramente del colapso, si no hablamos con tranquilidad de que un escenario puede ser el decrecimiento, pues nos estamos perdiendo opciones. Como científico, la diferencia de un científico y Nostradamus es que Nostradamus dice lo que va a pasar. Nadie sabe muy bien exactamente cómo ha llegado a eso. Un científico te pone pues, un modelo, unos cálculos, te dice unas probabilidades, utiliza una determinada estructura de conceptos y con eso hace un escenario o 2 escenarios. Y creo que socialmente tenemos que nunca, en lo posible, descartar posibles escenarios.
Cuanto más lento vayamos en el movimiento, en la ejecución de la estrategia, en la transición ecológica, menos escenarios están a nuestro alcance. Hay escenarios que se van quedando atrás por ir lentos, ¿no? Pero nunca tenemos que descartar escenarios. El decrecimiento tiene sus ventajas. La gestión en un escenario de menos gente o menos huella, que va asociado al decrecimiento, la gestión va a ser más fácil. Se lo ponemos más fácil a nuestros gestores y nosotros mismos. No era lo mismo la gobernanza de un mundo con 1.000 millones de habitantes a principios del siglo XX que con 8.000 que estamos casi ahora, ¿no? Entonces, pues no tengamos problema de hablar de estas cosas sin necesidad de ascribirnos a la secta o a la ideología o de los que opinan que vamos hacia el colapso, que vamos hacia el decrecimiento. Indudablemente nos sirven para hablar de algo grave, ¿no? Muchos cánceres, por suerte, son curables y podemos evitar parte, si no todo, del colapso. Pero tenemos que hablar en esos términos. Y hablando de términos, por ejemplo, tenemos que madurar y pasar del greenwashing, que yo creo que ya no cuela, y que ya la mayoría de las personas despiertan cierta alergia y hay muchos colectivos muy sagaces en detectar el greenwashing, a un paso siguiente, otro concepto que sería, por ejemplo, ambición jurídica. ¿Qué tal si las empresas, en lugar de ir limitándose a cumplir el marco jurídico, proponen marcos jurídicos más ambiciosos en materia ambiental? Anda, eso sí que sería sorprendente. ¿Qué imagen corporativa sería la de una empresa que se pone a sí mismo liderando un proyecto de un marco jurídico más exigente? Eso es justo la antítesis de greenwashing, ¿no? Eso sería ir por delante de las necesidades de la sociedad y no a remolque de, bueno, yo desarrollo esto y me imponen por ley que haga estas medidas compensatorias, o cuando dicen a la hora de dónde pongo los parques eólicos, los pongo donde se puede, donde es legal. No, si no dudo que los ponga donde es legal, pero le acabas de plantar unos parques eólicos a una población, a un territorio donde igual pues no era lo mejor. Y ya que hablamos de parques eólicos, traigo unos datos recientes sobre Setiles, un pequeño pueblito donde le han puesto varios parques eólicos. En el 2006 eran 129 habitantes. El año pasado eran 80. Maranchón, uno de los mayores parques eólicos de Europa. Eran 264 en el 2006, son 234 ahora y descendiendo. Quiero decir con esto que la realidad del territorio es mucho más cruda que muchos de los planes de desarrollo rural poniendo molinos. Y no quiero decir que no tengamos que poner molinos, por supuesto que hay que confiar en las renovables, pero no de cualquier manera. La moratoria que muchas veces se está pidiendo sobre los planes tiene mucho sentido. Cuando un periodista nos pregunta, ¿pero son buenos o malos? Claro, esa es la simplificación del debate al que hemos llegado. Las cosas son buenas o malas. ¿Tú eres de izquierdas o de derechas? ¿Tú eres azul o verde? No, hombre, no. Por desgracia, cuando le preguntáis a un científico, digo por desgracia porque bienvenido a la complejidad, las cosas no son ni buenas ni malas. Un parque eólico o un jardín solar puede ser estupendo o puede ser un desastre. Y cambia radicalmente el signo de dónde se emplace, cómo se acompañe con medidas al territorio, cómo se puede favorecer que la España vaciada se rellene sanamente. Todas estas cosas requieren un poco de pensar, ¿no? Perdonad si hago un poco de Pepito Grillo, a veces es el papel que casi que se nos espera, ¿no? Porque estamos en la fase a veces de exaltación de la amistad y vamos a pasar a los bailes regionales muy rápido y no vamos a disfrutar de los fondos de nueva generación, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nos queramos dar cuenta nos los hemos gastado y luego hay que devolverlos. Entonces, si no generan riqueza, si no nos aseguramos que esa inversión genera riqueza, pues será una fiesta efímera en lugar de un periodo de felicidad sostenido, ¿no? Que es lo que queremos. Leía un informe de las Naciones Unidas en el que hablaba que la pérdida actual de la biodiversidad nos cuesta un 10% de la producción mundial, del orden de 8 billones de dólares. Eso es la pérdida de diversidad, se traduce en dinero. Perdemos dinero. Entonces, revertir esa pérdida de diversidad, que por ejemplo puede tener que ver con cuestiones de dónde ponemos los parques eólicos, nos trae riqueza, una riqueza sostenida que no vamos a verla rápidamente floreciendo en forma de negocios prósperos, pero que no va a despertar las alarmas del termómetro y que va a mantener un cierto ritmo de ese metrónomo que nos pautamos al principio, ¿no? Por ejemplo, las Naciones Unidas dicen que hay que triplicar las inversiones en naturaleza. Y me gusta que habla de la palabra inversión, porque siempre parece que la naturaleza es como ese dinero que hay que destinar, como quien destina una limosna al medio ambiente. Pero qué equivocados estamos. Que la naturaleza no solo nos hace falta, es que la naturaleza es lo que más dinero nos puede dar. Si hablamos de dinero, la naturaleza, los ejemplos son del orden de 2, 3 ceros
de beneficios. ¿Qué inversión da ese dinero? Claro, no es un dinero muchas veces tangible ni inmediato. Bueno, pero es un dinero muy valioso. A ver, ¿tú qué me aseguras de los fondos de Next Generation que vaya a quedar dentro de 20 años? Asegúrame algo. Sin embargo, invierte en áreas protegidas. Planifica dónde pones los molinos. Hazlo con calma y hazlo bien. Y dentro de 20 años estarás ganando dinero. A lo mejor no eres ultramillonario ni has sido el gran pelotazo urbanístico que ha despegado a España y le ha puesto a pilotar Europa en lo económico ¿durante cuánto? ¿Durante 6 meses? Bueno, ya para ir terminando, que podríamos decir muchas cosas, hay algunos conceptos que sí que creo que saldrán, hay alguna sesión dedicada a ello, porque tenemos herramientas para compatibilizar cosas, pero son herramientas imperfectas, incompletas. Como alguien decía, yo creo esta mañana, hay que desarrollarlas sobre la marcha. Creo que el propio Hugo hablaba de como un coche averiado que hay que repararlo mientras funciona, ¿no? Las herramientas, tenemos la infraestructura verde. La infraestructura verde, que por cierto es en singular, porque solo hay una infraestructura verde, luego hay elementos de la infraestructura. Pues es un término complicado. Coordinamos una estrategia, pusimos el estado del conocimiento científico en su día y ahora estamos ahí diciendo, ¿y esto cómo se hace? ¿Qué es la infraestructura verde? Bueno, pues mientras la implementamos, mientras la entendemos, pues habrá que ir probando. Como la economía de la rosquilla de Kate Raworth se ha implementado en Ámsterdam y es un modelo económico que no es completo, no es completamente ni perfecto ni alternativo al modelo neoliberal capitalista predominante, pero ya cuando nos queramos dar cuenta, Ámsterdam tendrá 2, 3, 5 años de datos. Y eso es lo que hace falta, por ejemplo, con herramientas como la infraestructura verde, que no es perfecta, pero que tiene esa naturaleza de integrar, de coordinar, de planificar, y tiene necesariamente incertidumbres, cosas incompletas y un gran desafío por la complejidad, ¿no? Y, por supuesto, las famosas soluciones basadas en la naturaleza, en la que tenemos que evitar caer en la picaresca y llamarle a todo solución basada en la naturaleza porque está inspirado remotamente en algo natural. Tenemos que ser un poco más honestos, ya se han hecho algunos ejercicios recientes en definirlas y es una buena senda y es un concepto al que me refiero, ha salido esta mañana y saldrán más veces, ¿no? E inspirarnos en la naturaleza, aliarnos con la naturaleza y lejos de imponerle siempre y necesariamente nuestro proyecto a la naturaleza, aprovechar lo que pueda ser de la naturaleza, que al final acaba siendo lo más sostenible realmente, lo que menos dinero requiere su mantenimiento, lo que más riqueza sostenida nos puede generar. Aquí lo dejo. Muchísimas gracias, Fernando. De Pepito Grillo, nada. Hablas muy claro, de forma contundente. No siempre uno está de acuerdo. Si me pongo el gorro de patrón de la Fundación Renovables, haríamos algún matiz. Exacto. Por cierto, léete el informe que publicó la Fundación la semana pasada sobre territorio y sostenibilidad. Okay. Vas a estar de acuerdo con muchas cosas. Muy bien. Es un documento muy interesante. Y luego, respecto a lo que señalabas de la ambición de las empresas, yo creo que el grupo, y lo digo como colaborador externo del grupo, sí que ha dado pasos muy importantes en ese sentido. A mí me llamó muchísimo la atención la nota de prensa hace 3 o 4 años reclamando mucha más ambición en los objetivos, en la política sostenible, en la lucha contra el cambio climático y una de las cosas que mencionabas y de los trabajos más interesantes que se hacen en el seno del grupo es el grupo de capital natural, que tiene como uno de los principios básicos del funcionamiento de las empresas respetar ese capital natural, trabajar para ese capital natural. Bueno, pues después de esta interesantísima, como no podía ser menos, intervención de Fernando, voy a dar la palabra a Álvaro Colino, que, como os decía, es director de coordinación de productos de negocios sostenibles de CaixaBank. Los señores del dinero también tienen muchas cosas que decir sobre esto. Adelante, Álvaro. Muy buenos días a todos. Agradecer a CONAPA que pueda organizar un congreso presencial. Como comentaba en el inicio, pues ya tenemos ganas de vernos, con lo cual agradecimiento. Y al Grupo Español de Crecimiento Verde, esas 54 empresas que lo conforman, que esperemos que sean muchas más, y en las cuales CaixaBank es miembro de ellas. Con lo cual, agradecimiento y sobre todo a los ponentes, porque creo que desde el mundo financiero una parte importante es aprender de cómo gestionar y cada vez ser, en este caso, más sostenibles. Dicho esto, a mí me gustaría comentar en primer lugar lo que CaixaBank está haciendo y que también me consta que el resto de competidores y entidades financieras lo están poniendo en valor. En primer lugar, CaixaBank, nuevo banco que nació en su comité de dirección el 19 de febrero, y a todos los que formamos parte del grupo financiero, pues nos enorgulleció mucho
que por primera vez nacía dentro del comité de dirección una nueva figura que era sostenibilidad, es decir, se le da rango en el propio comité de dirección, que es el que reporta al Consejo. Con lo cual yo creo que era una muy buena noticia y un efecto importante de cómo la sostenibilidad aterriza a las entidades financieras. Y desde el ámbito financiero tenemos una gran responsabilidad, que en el mundo de las finanzas a nosotros nos va a venir muy condicionada por tres agentes básicos que intervienen. En primer lugar, el regulador. El regulador ya nos está imponiendo reglas del juego al sistema financiero. El regulador, el 21 de abril, publicaba ya el acto delegado de lo que va a ser la taxonomía. Un acto delegado en el cual nos va a obligar a saber cuáles y qué funciones generan impacto en el ambiente. Pero no solo eso, sino hay otra parte importante que no se hace mención y que va a obligar a casi más de 50.000 empresas, que es el tema a lo que hoy en día conocemos como la memoria no financiera y que acertadamente será de obligatorio cumplimiento lo que se va a denominar, a mi modo de ver, buen y bien mencionado, como la memoria de sostenibilidad. Es decir, la información sostenible de las compañías en las cuales es una información que va a estar auditada. Y esa información auditada es la que a nosotros no solo va a ser un análisis de riesgo directo, sino esa información sostenible nos dará lugar a cómo las empresas están cumpliendo unos criterios para llegar, en principio, a esas emisiones de los pactos de París y que son 2030 o 2050. Con lo cual, en primer lugar, el regulador, que ya nos está llevando a dónde lo tenemos que aplicar. En segundo lugar, el tema de los inversores. Los inversores, hasta hace 2 días, el criterio que prevalecía era rentabilidad. Y, por lo tanto, ese era el único criterio que teníamos encima de la mesa. A día de hoy, ese criterio ha virado. Y ahora el criterio que hoy en día se nos pone encima de la mesa a cada una de las entidades financieras es el criterio ESG, es decir, ambiental, social y de gobernanza. Y los grandes fondos de inversión mundiales, a día de hoy, cuando en un consejo de administración o en un consejo de dirección te dicen, oye, ¿qué inversión vamos a llevar a cabo? No, la primera pregunta no es ¿qué rentabilidad vamos a sacar? Oiga, ¿qué impacto tiene desde el punto de vista ambiental, social y de gobernanza? Y gracias a esa situación, desde CaixaBank hemos podido, en el año 2020, emitir 5.000 millones en bonos, 2.000 de ellos sociales y 3.000 de ellos verdes. Con lo cual, la propia figura del inversor nos está llevando también hacia un mundo donde claramente podremos tener la economía, como decía el profesor Valladares, puede crecer o decrecer. Lo que sí está claro es que si no tenemos planeta no vamos a tener economía. Y yo creo que los grandes fondos a día de hoy se están dando cuenta. Y la tercera gran baza, las entidades financieras. Las entidades financieras a día de hoy, desde el pasado histórico, por toda la capilaridad que en principio tenemos, desde CaixaBank como primera entidad financiera, ahora que es algo que suena muy bien, pero conlleva un gran ámbito de responsabilidad, llegamos a una gran capilaridad de todo el territorio español. Por lo tanto, las entidades financieras tenemos una obligación de transformar, cumpliendo al regulador con los inversores, pues que sean inversiones financieramente sostenibles. Y tenemos que ayudar a cada una de las empresas de una forma sencilla pero tajante a esa transición a un mundo sostenible. Y por lo tanto, este papel que las entidades financieras lo hemos hecho en el pasado en un montón de regulaciones que nosotros, por esa capilaridad, pues será esa oferta que tengamos que poner encima de la mesa. Con lo cual, regulador, inversor y entidades financieras como el catalizador
de cada una de las mismas. Desde CaixaBank, ya desde el año 2019, para que ustedes se hagan idea, ya en cualquier operación de riesgo que nosotros planteamos, existe un informe, lo que llamamos internamente en la casa el RMA, que es el riesgo medioambiental. Y ese informe, en todas las operaciones, se acompaña por los analistas de riesgos. De tal manera que ese informe va a ser igual de importante que el propio informe de riesgos. Si el informe de riesgos puede tener unos ratios EBITDA fabulosos, crecimientos, fondos propios, pero se dedica a algún tipo de actividad en la cual, pues en principio, no es acorde con los criterios de inversión y las políticas de inversión, probablemente tengamos que desestimar la misma. Y esto es algo que va a ir a mucho más por los 3 factores que comentaba anteriormente. Y a esto quiero unir que las entidades financieras nos estamos adhiriendo cada vez más, no solo desde un punto de vista como catalizadores de donde ayudamos a nuestros clientes a invertir, sino, por ejemplo, en CaixaBank somos neutros en emisiones de CO2 desde el año 2018. Pero hemos dado otro paso más. Nos hemos adherido al pacto Net Zero, es decir, 0 emisiones en el 2050. Ojo, 2050 parece que, como comentaban, que empecemos en el 2040. Probablemente empezar en el 2040 sea tarde. Tenemos que empezar ahora. Lo que nos va a obligar como entidad financiera es a una gran apuesta, en principio, de medición, de ver dónde invertimos y acompañar a esa transición sostenible a cada una de las empresas. Y aterrizando lo que es en el debate principal de los fondos europeos Next Generation, creemos que el catalizador natural de esas inversiones, como no puede ser de otra manera, es el sistema financiero. Y ahí lo que tenemos que poner encima de la mesa a cada uno de nuestros clientes no es solo ser un intermediario financiero que, según llegan los fondos de Europa, directamente los transfiere a las empresas. Desde CaixaBank entendemos que tenemos que dar un valor añadido a esos fondos, acompañar a nuestros clientes en esa transición. En ese 37% de fondos que comentaban, que es mucho dinero y mucho dinero que se tiene que invertir bien. Por lo tanto, para mí, dentro de no solo ser un intermediario, sino ser el canalizador natural con una oferta de valor a nuestros clientes. Y para mí los 2 grandes retos de los fondos Next Generation, en principio, son 2. Y creo que se están dando, en mi opinión personal, los pasos acertados para que eso se lleve a cabo. En primer lugar, y se ha comentado por aquí, que esos fondos realmente sean una inversión. Es decir, es muy fácil decirlo que los fondos sean realmente una inversión. Creo que se dan los pasos y evitar que los fondos sean realmente un gasto. Es decir, si los fondos son un gasto, creo que la reunión que estamos teniendo aquí de poco habrá valido porque no habremos hecho nada de lo que se pretende con los mismos. Con lo cual, ese gran reto de inversión obedece a todos los actores que estamos, en principio, interviniendo en el sistema. Y la segunda gran reto que se nos pone encima de la mesa es, y aquí la banca también tendrá mucho que decir, cómo los fondos ayudan a hacer a las empresas una transición sostenible. Pero una transición sostenible, y creo que se habla poco, pero que esa transición sostenible, a nuestro modo de ver, originará empresas mucho más competitivas. A día de hoy lo vemos más a largo plazo, pero en principio creo que ese reto de conseguir empresas más competitivas y dónde destinamos los fondos será los 2 grandes retos que tenemos encima de la mesa. Y por último, y para dar una pincelada de lo que hoy en el mercado se habla como términos ESG, es decir, ambiental, social y de gobernanza, creo que también se ha comentado en el debate, o se ha comentado en las exposiciones, que es la cohesión social y territorial para evitar esa España vaciada. Y yo creo que desde el punto de vista social, pues el concepto social de ESG, que hoy se denomina,
CaixaBank, desde su fundación hace casi 115 años, el concepto social lo ha implantado y es su ADN. Nosotros nunca lo hemos dejado de hacer y queremos seguir haciéndolo. Y gracias a Dios se van uniendo cada vez actores mayores para llevarlo a cabo. Con lo cual, creo que tenemos dos retos de generar esa inversión y esa competitividad de las empresas en unos fondos que a día de hoy están, en breve los tendremos aquí y ojalá seamos capaces entre todos los actores que tengamos para que sean realmente inversión, que es la mejor herencia que podemos dejar a todos nuestros predecesores. Muchas gracias. Gracias, Álvaro, por la intervención. Y ahora le toca el turno a Gonzalo para que dé la visión del Grupo Español para el Crecimiento Verde. Gonzalo. Muchas gracias, Sergio. Bueno, pues buenos días a todos y muchísimas gracias a Ferrovial por cedernos esta sala al Grupo Español de Crecimiento Verde para este CONAMA y para esta sesión tan interesante. Yo creo que lo hemos repetido muchas veces, pero estamos ante los fondos de recuperación más importantes de la historia que tienen la capacidad para transformar nuestro sistema económico y social hacia uno más sostenible. Es verdad que el Gobierno ha presentado la nueva versión del plan con las 10 políticas palanca y los 30 componentes. No tenemos mucho detalle sobre los proyectos concretos, pero desde el Grupo Español de Crecimiento Verde consideramos que el punto de partida es el adecuado. ¿Por qué? Porque está siguiendo la estrategia, porque el plan está alineado con el Green Deal y se basa precisamente en potenciar la economía en torno a la digitalización y la descarbonización, por ejemplo, acelerando el PNIEC. Nosotros pensamos que esta estrategia de crecimiento verde y digital es buena para nuestra economía porque es una oportunidad real de cambiar nuestro modelo hacia uno más competitivo, como decías, más próspero, más resiliente y yo creo que un elemento importante, con más y mejor empleo. Y además para España es especialmente positivo. ¿Por qué? Porque apostando por ejemplo, la descarbonización y las energías renovables, vamos a poder aprovechar esta mayor ambición climática para disponer de una energía más económica que nuestros vecinos europeos, porque tenemos más y mejores energías renovables. Y además, porque tenemos empresas españolas punteras y un capital humano muy preparado. ¿Qué necesita o cuáles son las claves que tienen que cumplir los fondos para conseguir este objetivo de avanzar hacia una economía más próspera? Fundamentalmente dos condiciones, a nuestro entender. Primero, tienen que ser sostenibles desde el punto de vista ambiental. O sea, tienen que estar alineados con el Green Deal y cumplir el proyecto que decía la directora del Do Not Harm, ¿no? Pero en segundo lugar, y esto para nosotros desde el grupo es muy importante, tienen que generar inversión y empleo a corto plazo para que la recuperación sea lo más rápida posible, pero al mismo tiempo tienen que ser capaces de generarlo en un horizonte más amplio. Quiere decir que sean sostenibles y viables económicamente una vez se retiren las ayudas, a lo mejor dentro de 3 o 4 años. Nosotros aquí pensamos que el papel de las empresas grandes, pequeñas y medianas, como tenemos en el grupo, es determinante porque se garantiza o contribuimos a garantizar que los fondos se gasten, que cofinanciemos en muchos proyectos, y ahí las empresas lo podemos jugar, y luego que tengamos, en este caso las empresas medianas y grandes, un efecto tractor, porque cuando hacemos proyectos las grandes empresas, no solo lo hacemos nosotros, sino que contamos con toda la cadena de suministradores que tenemos. Al plan le vemos 3 riesgos. El primero es que se den los fondos a proyectos que no cumplan los 2 requisitos. Es decir, que no sean sostenibles desde el punto de vista ambiental y, en segundo lugar, que no sean sostenibles desde el punto de vista económico. El segundo riesgo es que se den a proyectos que no merezcan la pena.
¿De qué estamos hablando? Que sean proyectos buenos para algunas empresas y buenos para algunas regiones, pero que no sean buenos para el conjunto de la sociedad. Es decir, que no sean proyectos país, que es lo que está buscando el Gobierno. Y en tercer lugar, que el dinero asignado para España, los 140.000 millones, no se gaste en su totalidad, por las dificultades que tiene la gestión. Yo quiero terminar con una reflexión. Vamos a ver, contamos con 140.000 millones para transformar nuestra economía, para hacerla más robusta, más saludable, más sostenible y más inclusiva. Yo creo que tenemos que tener en cuenta que somos unos privilegiados, porque otros países en el mundo, pero incluso en Europa, no tienen estos fondos de recuperación que consiguieron los países del sur pues al principio. Tenemos que aprovechar esta oportunidad. Se lo debemos a todos, se lo debemos a todos los que han sufrido estos 2 años, pero se lo debemos especialmente a nuestros hijos y a las generaciones venideras, que son las que van a tener que pagar estos fondos. Entonces, yo creo que es necesario 3 cosas en esta fase de los próximos meses en la que todos nos jugamos tanto. Primero, cordura. Cordura para gestionar y para implementar el plan y que no se politice. Necesitamos responsabilidad de todos los agentes y aquí todos tenemos que jugar. Las empresas, las administraciones, la ciencia, las universidades y, por último, yo creo que es esencial, necesitamos cooperación. Porque realmente, si lo que queremos es transformar la economía, tenemos que cooperar con otros. O sea, las empresas tenemos que cooperar con otras empresas, pero también tenemos que cooperar con las administraciones centrales. O sea, tenemos que cooperar y yo creo que es algo a lo que no estamos muy acostumbrados. Entonces, para que el plan sirva para transformar nuestra economía y nuestra sociedad, pero para que sirva de verdad, necesitamos aprovechar esta oportunidad para conseguir una economía más robusta, más saludable, más sostenible y más inclusiva. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo. Recordaros que os hemos entregado un papel para que, si queréis plantear alguna pregunta, Marta las va a recoger, levantáis la mano. Mira, ya tenemos algunas, porque seguramente las que salgan de la sala van a ser más interesantes que las que planteé yo. O sea que vamos, ya tenemos un par de ellas. Pero antes de nada yo quería sí plantear un tema y volver al metrónomo de Fernando. Yo creo que el tema del ritmo es muy importante. Decías en la sesión anterior, Fernando, y seguramente algunos de los presentes te han escuchado también decirlo, que las prisas son malas consejeras. Lo decías con otras palabras. ¿Cómo combinamos esa urgencia de actuar con la garantía de estar haciendo las cosas bien? Es una pregunta al mismo tiempo de ¿es necesaria toda la velocidad que nos estamos dando? ¿Es garantía de que el proceso de distribución de estos fondos históricos, como señalaba Gonzalo, van a tener un fin adecuado? Te doy, como has sido tú el que has introducido el tema del ritmo, te doy la palabra. Bueno, gracias por darme la palabra, aunque realmente de la implementación de muchas de estas cosas yo no soy muy experto, porque soy más del mundo de la teoría y de las conexiones entre campos, pero podemos buscar indicadores sobre la marcha de si la implementación va cumpliendo. Hay un concepto también muy interesante que se llama gestión adaptativa, adaptive management, que se emplea tanto en ecología como seguramente en las empresas, que es ir haciendo pequeñas evaluaciones sobre la marcha de si se cumplen los objetivos y si no, pues ajustar la trayectoria. Y eso puede ser una forma de asegurarse que no nos alejamos de los objetivos iniciales llevados por las prisas, ¿no? Pero realmente los riesgos están ahí. O sea, tampoco podemos pretender lograr un equilibrio tan delicado que es hacerlo rápido pero hacerlo bien y no asumir ningún riesgo. Por supuesto que hay que asumir riesgos. Y ahí también tenemos que dar un paso más para algo para lo que los políticos, pero la propia sociedad no está muy bien preparada, que es la valentía. No nos han enseñado en el siglo XXI a ser muy valientes, al contrario, a ser más bien cobardes, precavidos, temerosos. Y ahora hay que... Por eso decía lo de hablar de colapsos y de crecimientos, sin entrar en pánico.
¿no? Sin bloquearse. Pero hay que ser un poco valientes y saber que nos jugamos algún pequeño o no tan pequeño castañazo. Y creo que si todos gestionamos esa posibilidad, las responsabilidades se comparten, hay un cierto consenso de asumir ciertos riesgos que van de la mano de hacer las cosas rápido, pero bien, ¿no? Que eso es difícil. Gonzalo, desde el Grupo de Crecimiento Verde, tú has citado un par de riesgos, pero no hablabas de este riesgo de que se hayan hecho las cosas a lo mejor demasiado deprisa. El grupo lo ha valorado positivamente en alguna nota de prensa. ¿Qué añadirías? Bueno, se han hecho rápido, pero tampoco tan rápido. Quiero decir que llevamos un año y medio de pandemia, entonces yo creo que se han hecho las cosas relativamente bien. Y es que hay que hacerlo de forma muy urgente. O sea, hay que hacerlo. Hay una urgencia climática, pero hay una urgencia económica. Entonces, necesitamos inversiones y empleo ya. Entonces, pero hay que hacerlo bien. Yo estoy con Fernando y ahí es donde todos tenemos que poner de lo nuestro. Hablabas de las renovables. Pues las empresas tendremos que hacer mejor las renovables y tendremos que adelantarnos a esa regulación. Las administraciones, pues cada una lo que le toca, cooperar. Las administraciones autonómicas, pues tenemos la responsabilidad de cooperar entre todos y hacerlo bien, porque la urgencia existe. Yo lo que digo es que es urgencia ambiental, urgencia climática, pero no nos olvidemos, urgencia económica, que el dinero tiene que llegar a la gente. Entonces, el reto está que llegue a la gente, que hagamos proyectos, que hagamos inversiones, que sean sostenibles, que a mí me parece esencial desde el punto de vista ambiental, pero también decía que sean sostenibles desde el punto de vista económico. Entonces, el reto es mayúsculo, pero tenemos que estar trabajando todos, cooperando y coordinando para en los próximos meses se van a gastar 40.000 millones de euros. Es el 5% del PIB. No puede ser que dentro de 10 años nuestros hijos estudien que perdimos otra oportunidad, ¿no? Entonces nos tenemos que poner y yo creo que el gobierno lo está haciendo bien, pero es que todos, me ha gustado lo que ha dicho Fernando, tenemos que ir por delante. Y nosotros, aunque no venga nueva regulación de protección de la biodiversidad, tenemos que ir por delante y hacer las cosas bien. Y presentar guías de buenas prácticas, hablar con los grupos ecologistas, hablar con el Ministerio, hablar con nuestras empresas, hablar con otras empresas, por ejemplo, que saben más de biodiversidad que lo que sabemos nosotros. Es que no queda otra. Tiempo de valientes. Me ha gustado la idea de Fernando, que no sea Valvanera, por supuesto. Sí, perdona, yo quería intervenir un poco en este punto. Yo creo que las cosas hay que hacerlas bien. Evidentemente todos queremos que salgan bien, ¿sabes? Nadie quiere que salga esto mal. Porque creo que estamos mejor posicionados que en otras épocas de nuestra historia y miramos al 2008, que está, vamos, que lo recordamos todos los que estamos aquí, lo recordamos perfectamente. Estamos mejor posicionados en un sentido muy importante, yo creo. Ya nadie cuestiona cuál es la dirección que tenemos que tomar. En aquel momento se cuestiona más, incluso la agenda ambiental se quedó atrás. Los que nos dedicamos, ¿no?, a la gestión pública de políticas ambientales tuvimos ese terror en cuanto cerramos, ¿no?, por COVID. ¿Cómo va a ser la reacción a todos los niveles? Porque digo que la reacción y la reflexión que he hecho inicialmente se ha tomado a todos los niveles. ¿Cómo vamos a querer recuperarnos de esta? Y todo el mundo lo ha dicho muy claro. Nos queremos recuperar de manera resiliente. Esto significa más sostenibilidad, más naturaleza y los recursos, ¿no?, invertidos de una forma coherente. ¿Cuál es el otro elemento que yo creo que nos posiciona en mejor punto de partida? Que evidentemente luego hay que implementarlo bien, pero que tenemos mayor conocimiento. Tenemos los marcos regulatorios ya establecidos. El Pacto Verde fue anterior, el Green Deal es anterior a la crisis del COVID. O sea, von der Leyen cuando llegó dijo que quería una ley de cambio climático para el 20 y que quería pivotar toda su estrategia, que no es una estrategia ambiental, es una estrategia de desarrollo económico de la Unión Europea, es una estrategia de desarrollo en torno a las claves que todos ya conocéis. Con lo cual, marcos regulatorios y voluntad política bien orientado, ¿no?, en esta crisis, el conocimiento. Evidentemente, en el 2008 también teníamos el conocimiento de la ciencia, así que no podemos decir que sepamos más que en el 2008, porque ya lo sabíamos. Y eso me une a mi siguiente reflexión. Claro que es urgente hacerlo. Es que no podemos perder otros 10 años, porque entonces nos pasará los del 2008, teniendo más herramientas, más conocimiento, más voluntad política y más marcos regulatorios, perderemos la oportunidad. Entonces, la urgencia no significa hacerlo de forma alocada,
sino significa canalizar lo que ya llevamos muchos años sabiendo que tenemos que hacer y que no hemos tenido la valentía de hacerlo o no hemos tenido el respaldo social o el respaldo financiero, ¿no?, de mover pieza, porque las finanzas sostenibles también, y esto no es una crítica, es en positivo, han entrado tarde en la agenda de sostenibilidad. Ha sido el último sector en entrar en toda la agenda de sostenibilidad, con lo cual yo creo que la urgencia no es en sentido alocado, sino la urgencia es con todo lo que ya tenemos en la mochila, ya es hora, ¿no?, de implementar. Si tardamos 10 años o si damos una moratoria a las renovables, Fernando, estamos perdiendo una oportunidad de oro, porque la industria de las renovables ya está madura, ya es competitiva, ya genera empleo y evidentemente con los elementos adicionales de juicio que tenemos que hacerlo bien. O sea, existen herramientas que habrá que mejorar, pero existen las evaluaciones de impacto ambiental, existe también, ¿no?, una política de desarrollo rural ahora muy compaginada con la política climática y, como digo, en todos los gobiernos y evidentemente el gobierno español yo creo que ha sido pionero y hay que reconocérselo también, y esto no son flores a este actual, sino también es el bagaje, ¿no?, de muchos años. Hemos sido capaces, por primera vez en la historia, con la Ley de Cambio Climático, de transversalizar la agenda. Cuando hablamos de presupuestos públicos en la Ley de Cambio Climático, decimos que los presupuestos públicos tienen que tener un porcentaje cuantificado que va destinado a inversiones en cambio climático. No solamente del MITECO, no solamente de nuestro ministerio, que ese es fácil, porque evidentemente todo es taxonómico. El Ministerio de Industria, el Ministerio de Transportes tienen que hacer el ejercicio de mirar todas sus partidas presupuestarias y analizar dónde va ese dinero, y si no va a una política que vaya a favorecer esa transición ecológica, tendrá que justificarlo. Y además tenemos un comité de expertos independiente que nos fiscalizará año a año. Con lo cual yo creo que la urgencia es necesaria y que estamos preparados para hacerlo urgente y bien, porque tenemos, ¿no?, ya mucho camino recorrido en los últimos años, y si partimos de la crisis del 2008, como digo, la respuesta, por lo menos inmediata, ha sido abismal. En 2008 la agenda ambiental se quedó en la cola, seguimos invirtiendo en combustibles fósiles y no fuimos capaces de reconducir. Ahora tenemos la oportunidad, ¿no?, de dar mensajes claros dónde tienen que ir las inversiones y sin miedo a decir, evidentemente, que los combustibles fósiles están fuera del mercado, pero no porque lo diga Fernando, que no lo dice, ni la ciencia, sino porque el riesgo de rentabilidad de infraestructuras en combustibles fósiles evidentemente es altísimo, con lo cual no podemos, ¿no?, varar esos recursos y no invertirlos ya donde se decida, ¿no?, cada uno con la coordinación y cooperación que decía Gonzalo, que hay poca. Hombre, una administración donde tenemos, ¿no?, AGE, comunidades autónomas y entidades locales, yo creo que también tenemos mucho recorrido, ¿no?, y que también todo el mundo y la agenda, tanto el Pacto Verde como el Plan de Recuperación de España, tiene una importante conexión agenda urbana, agenda rural. Evidentemente, la agenda urbana tiene unos retos inmensos, una mayor concentración de población, tenemos ciudades tóxicas, por decirlo de una forma rápida, y tenemos que volverlas saludables, pero también la conexión con el área urbana, si no somos capaces, ¿no?, de generar esa conexión, también perderemos, ¿no?, en economía país y, sobre todo, como decíamos antes, en generación de empleo y en valores. La ley también recoge esa sensibilidad. Es verdad que hay que desarrollarla, pero sí que se recoge. Que toda aquella infraestructura renovable, toda aquella infraestructura, ¿no?, de adaptación, que hemos hablado poco, pero que también me gustaría poner en valor, ¿no?, cómo necesitamos respuestas adaptativas, porque son las que generan, ¿no?, con nueva bioeconomía, ¿no?, y con nuevas inversiones en restauración de ríos, ¿no?, que pueden atraer también nuevo turismo o nuevas economías, avanzar, ¿no?, en una agenda que sea coherente. Esa necesidad también existe ya en las entidades locales, como no puede ser de otra manera, bien sean, ¿no?, más urbanas o más rurales. Y sí que estamos recibiendo, ¿no?, el respaldo de la FEM, ¿no?, y la urgente también necesidad de saber, oye, cuánto vamos a tener, ¿no?, y dónde podemos invertir. Los fondos son los que son, son los 140.000 millones de euros, pero tendríamos que trabajar, ¿no?, para duplicarlos, triplicarlos en la mayoría de lo posible, ¿no?, como decíamos anteriormente, para no gastar y borrón y cuenta nueva, sino para generar, ¿no?, empleo en todas las zonas. Y eso es lo que está recogido, y esas son las 30 componentes, porque todas ellas tienen una evaluación de impacto socioeconómico, no han sido elegidas, ¿no?, al azar o mirando en los libros académicos, sino que detrás de cada una de ellas hay una valoración seria del impacto socioeconómico que se puede
poner en marcha. Evidentemente en el PNIEC ya lo teníamos analizado, genera empleo, genera crecimiento y evita costes, y cada una de esas componentes tiene esos análisis también realizados por la Administración. Muy bien. Fernando había pedido un momento la palabra y luego Gonzalo. Una cosa muy breve, o sea, quería poner en valor 3 cosas y una que pasa aprobado más raspado. De la estrategia, indudablemente la transversalidad es un logro, es una mejora total. También el largo plazo, me parece que son cosas muy a destacar. Y ahora también lo que estás mencionando de la capacidad de adaptación, que ha mejorado muchísimo y tal. Entonces son 3 puntos fuertes que efectivamente nos dan como esperanza de que la emergencia se pueda abordar en mejores condiciones que otras veces y tal. Pero hay todavía aspectos mejorables, ¿no? Y podemos a lo mejor hacer un listado, cada uno los que aporte. Pero a mí me revuelve mucho todo. Los huecos para la picaresca, por ejemplo, en los estudios de impacto ambiental o incluso de impacto socioeconómico. Pensamos que porque hay ese estudio de impacto ambiental ya está el impacto ambiental hecho. Y echa la ley, echa la trampa, porque no tengo que poneros muchos ejemplos. No hay nada como trocear un proyecto en 2 o 3 trozos para que cada impacto parcial salga favorable y al final haces el proyecto. Esa trampa es tan vieja como el concepto de impacto ambiental y tan vieja y tan compleja como el concepto de ecosistema, ¿no? Entonces, por ahí se cuelan, ahí es una pequeña fisura, es un barco que tiene alguna vía de agua y eso no debe, digamos, hacernos bajar la guardia pensando que ya está todo. Tenemos una evaluación del impacto ambiental. Bueno, la evaluación a veces se hace de aquella manera, mejorable. Pero por lo demás, muy bien. 3 con sobresaliente. Ahora vamos a tener la suerte y como van a llegar todas a la vez, lo vamos a poder ver en el tiempo. Gonzalo. Yo quería añadir al tema de la urgencia que aquí todos estamos hablando de oportunidades industriales, pero todos los países están haciendo lo mismo. Entonces, hay otro problema, que es que hay competencia global por aprovechar las oportunidades. Entonces, nosotros tenemos las oportunidades, o sea, estamos en una revolución industrial, que es de la economía verde, de las energías limpias. Entonces, o aprovechamos nosotros las oportunidades, por ejemplo, en todo el tema de la cadena de valor, o se lo van a llevar a otros países. Nosotros lo estamos viendo, las empresas, los bancos, estamos compitiendo por aprovechar estas oportunidades. Entonces, yo por incidir en la urgencia, en las oportunidades de la cadena de valor de la eólica, de la fotovoltaica, del hidrógeno, ¿no? Tenemos que ser muy rápidos. Yo estoy de acuerdo contigo, Fernando, si hay que hacer mejor las cosas desde el punto de vista ambiental, pero yo te digo que, y ya hemos hablado un poco de esto, las empresas nos estamos poniendo las pilas porque sabemos que al final necesitamos ir más allá de la regulación o de la legislación y tener una licencia social para actuar. Y las empresas nos damos cuenta que tenemos que hacer las cosas bien y que si no hacemos las cosas bien, al final los proyectos no salen. Pero me da miedo esta corriente ahora de que, ojo, que el tema de la biodiversidad, que es que cómo no lo vamos a pensar, pero que se produzcan unas moratorias, unos retrasos que no permitan aprovechar las oportunidades. Por eso tenemos que hacerlo rápido, acelerar el PNIEC, pero hacerlo bien. Yo creo que ha habido ya foros, ¿no?, que hemos hablado en las últimas semanas, donde hemos visto con los ecologistas en qué hay que actuar, y yo creo que se está ya avanzando. Es verdad que hay que avanzar todavía más, pero como Grupo Español de Crecimiento Verde, decir que vemos las oportunidades, pero que el Grupo Francés de Crecimiento Verde estará diciendo lo mismo, el Grupo Alemán y el Grupo Chino. Entonces, que hay competencia y que en las revoluciones industriales hay ganadores y perdedores. Y yo estoy de acuerdo con Valvanera, estamos inicialmente bien posicionados, porque tenemos buenas empresas, porque tenemos sol, tenemos viento, tenemos biodiversidad, pero hay que ponerse las pilas. Muchas gracias, Gonzalo. Vamos a dar paso a algunas de las preguntas que me han llegado al público. Una de ellas es de mi compañera periodista, sagaz periodista Laura Ojea, tan sagaz y tan intervida que está en esta sala. Ha elegido lo mejor de las actividades, la más interesante para cubrir esta mañana. Pregunta Laura a Valvanera que le gustaría saber, que hemos hablado del tema de quién va a pagar esta factura, me gustaría saber qué parte de estos fondos hay que devolver en los próximos años y cómo se ha pensado hacerlo. Evidentemente, la parte que hay que devolverla generando riqueza, ¿no? Igual que la Unión Europea, que estamos en ese debate que está también visualizándose en el paquete del 55%, ¿no? Ahora mezclo un poco el objetivo ambiental, ¿no?, del 55% que ha salido, requiere una modificación de toda la regulación europea, y entre esas
nuevas normas, o entre esas normas que se van a modificar, evidentemente están las tradicionales, ¿no? Pues comercio de derechos de emisión, cómo hacerlo más exigente, toda la parte de estándares de emisiones, pero también van a aparecer instrumentos nuevos, ¿no? Como va a ser el Carbon Border Adjustment, o sea, los puestos en la frontera que tienen, por un lado, el objetivo primordial, evidentemente, es evitar la deslocalización por coste de CO2 en la Unión Europea, pero también es fuente de recursos, ¿no? para la Unión Europea pagar su deuda. ¿Qué intentamos o qué la revisión también de la directiva de productos energéticos va a ser otra de las fuentes que se están barajando, ¿no? Y luego recursos propios de otros instrumentos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en España? Y eso es una de las primeras desarrollos que se han puesto en marcha de la Ley de Cambio Climático. Se ha creado un grupo de fiscalidad ambiental, ha sido lo primero que se ha hecho nada más publicarse la ley en el BOE, bueno, también tenemos la ley de residuos, ¿no? Y también tenemos ya también una orden ministerial con la Asamblea Ciudadana, pero el generar, ¿no? ese espacio para trabajar en la fiscalidad ambiental española, ¿no? Evidentemente no es una tarea importante y en la que el Gobierno se ha comprometido, ¿no? Y será uno de los temas también que se valorarán en ese debate. Por ahora tenemos los 70.000 millones de euros que vienen ahora este primer periodo. Sabéis que van a ser 140.000, ¿no? 21, 26, y en este primer periodo hasta el 23 o 70.000 que van a ser, ¿no? los más importantes, porque van a ser realmente los que hagan de nicho y tengan la capacidad de generar riqueza económica, ¿no? Y la capacidad de devolver la parte que sea pertinente. Pero, como digo, tenemos que trabajar en una nueva fiscalidad ambiental para este país. El Grupo de Crecimiento Verde nos lo ha pedido también ya desde hace muchos años, no desde hace poco, sino ya desde, no me atrevo a decir el año, pero hace ya tiempo. Y yo creo que es una política, como decíamos antes, necesaria, pero donde necesitamos a todos los grupos políticos remar en la misma dirección. No hemos visto con lo que ha pasado ahora con el impuesto del diésel. Es una agenda complicada, pero donde realmente no tenemos mucho margen de maniobra, ¿no? Tenemos que cambiar una fiscalidad, ¿no? muy basada, ¿no? en las rentas personales a una fiscalidad, ¿no? más basada en los bienes, y también está muy relacionado, y yo creo que debe inspirar este grupo lo que comentábamos antes de qué valor se está dando, ¿no? a la naturaleza, qué valor estamos dando más allá de lo que es el PIB per cápita, ¿no? El PIB per cápita a nuestro crecimiento. No podemos solamente analizar toda nuestra progresión, ¿no? en términos de riqueza, valorando únicamente el indicador de PIB per cápita, sino que tenemos que abrirlo, ¿no? a muchos otros indicadores, como puede ser, evidentemente, y como debe ser, ¿no? el valor natural, ¿no? que tenemos en la generación de riqueza a través de soluciones adaptativas. Con lo cual necesitamos trabajar en esa agenda y, como digo, el grupo ya se ha creado y tiene la obligación de presentar el informe el primer trimestre del año que viene. 2022. Álvaro, ¿al sector financiero español le preocupa esa deuda que estamos cogiendo como país? Pues voy a responder en primer lugar con un mandato que nos ha dado nuestro consejero delegado, que es contribuir, y lo decía mucho Gonzalo, al crecimiento económico. Entonces, esa deuda, 70.000 millones llegan a fondo perdido, con lo cual yo creo que es una oportunidad muy importante. Y de momento la preocupación es que se inviertan bien. Es decir, que generen esa riqueza capaz de generar ese empleo, que será bueno para todas las finanzas y que los bancos tengamos finanzas sostenibles, porque si no volveremos a una posición muy parecida de lo que se comentaba en 2008. Y creo que tener esas finanzas sostenibles es bueno para todos, generando ese empleo. Con lo cual, decía que los dos grandes retos eran generar esa inversión y no gasto, y yo creo que vamos en el buen camino. Y en segundo lugar, que creemos empresas mucho más competitivas. Yo creo que, como decía Gonzalo, en España llevamos la delantera con empresas que han iniciado este tipo de transición en el mundo de lo que es las energías renovables. Somos un ejemplo para el mundo, es decir, sorprende cuando ves empresas que están haciendo proyectos de energías renovables en Australia, y somos en Australia
como país y como empresas españolas, uno de los principales países inversores en el mundo renovable. Somos un ejemplo, pero también somos un ejemplo en el desarrollo de lo que son todo lo que es la industria que lleva detrás, que es una industria muy potente que también se está haciendo en España. Por lo tanto, la preocupación sería que esas inversiones generen realmente empleo, que generará unas finanzas sostenibles para todos. Yo creo que no lo veo riesgo, lo quiero ver como reto, que en el cual, como decía Gonzalo, todas las administraciones nos tendremos que interrelacionar, tendremos que hablar, tendremos que gestionar e ir en esa única dirección. Y un riesgo es qué velocidad llevamos, porque desde mi ámbito sí que estamos viendo que países europeos están acelerando. Alemania es un ejemplo, mucho en el mundo de la transición ecológica, con lo cual creo que debemos trabajar en ese sentido, pero que la rapidez evite que lo hagamos mal. Es preferible hacerlo rápido, con una velocidad de crucero buena, pero que la rapidez evite en una situación que conlleve inversiones de tan a corto plazo que no generen esa riqueza. Por lo tanto, inversión y empresas competitivas. Yo no quiero hacer de Pepito Grillo, que se lo ha pedido Fernando, voy a hacer de abogado del diablo e insisto, 70.000 millones son a fondo perdido, pero otros 70.000 hay que devolverlos. Por lo que estáis diciendo todos, simplemente si hacemos bien las cosas no va a ser un problema devolver esos 70.000 millones porque se va a generar riqueza, pero no es un problema, no es un tema que preocupe a la banca. Ahora mismo no, Vale. ahora mismo no, y va a depender de esas dos variables que comentaba, porque la primera parte de los 70.000 millones se genera en un periodo muy corto, que es 2021-2023. Y en ese 2021-2023 ya vamos a tener una visibilidad de cómo se ha convertido en inversión. Es decir, lo vamos a ver rápido. Ahora vamos a ver 6 meses de la economía española que vamos a salir del letargo, pero que esos 6 meses es, digamos, el ramp-up que llamamos en cualquier proyecto que nos sirva de luz para todo lo que va a ser un 2022, repito, de inversión y no de gasto. Y ese es el gran reto. Ese es el gran reto que tenemos. Y en eso generaremos economías sostenibles, no solo desde el punto de vista financiero, de la administración, del financiero, de las empresas y de las familias. Porque eso también será una pata importante para generar esa economía sostenible que queremos tener todos. Pues sigo contigo, Álvaro, porque una de las preguntas es para ti. Y es, ¿dispone el sector financiero de métricas para evaluar las acciones con impacto ambiental? Es decir, ha hablado usted dice el preguntante, que es anónimo, por cierto, de esos índices de ambientes, sociales, de gobernanza, pero ¿cómo se miden? O sea, ¿son públicos esos criterios? Es una muy buena pregunta. Le puedo decir que a día de hoy los 3 grandes alcances que se están midiendo en el mundo de lo que es las emisiones de gases de efectos invernaderos son el famoso alcance 1, 2 y 3, Scope 1, 2 y 3. El Scope 1 y el Scope 2 vienen siendo más internos dentro de cada de las empresas, y nosotros el Scope 3 sí que tenemos un efecto relevante muy importante, que es el apartado 15, que cuánto de nuestra inversión en balance es inversión a día de hoy que conoceríamos como inversión brown, inversión que a día de hoy genera una economía no sostenible. Nuestro compromiso de entrada en Net Zero, que firmamos en abril, nos obliga a que en 2022, diciembre, ya tenemos que dar los primeros datos de cuánto es nuestro balance de brown y cuánto es el objetivo que nos comprometemos. Con una primera visión 2022 que tengo, un primer nivel 2030 y un segundo nivel 2050. Eso que parece que queda muy lejos, está a la vuelta de la esquina. Y el banco a día de hoy, con dentro del comité de dirección la área de sostenibilidad, ya estamos trabajando en esas métricas. A día de hoy, alcance 1 y 2 perfectamente medibles. En el 3 se ha hecho un ejercicio que a día de hoy no es enteramente sólido, pero que esperamos en diciembre del 22 publicarlo y hacerlo público, no solo desde el ámbito financiero, que nos obligará en lo que es el regulador, sino en el ámbito de todas las instituciones dentro del ámbito de la Unión Europea, del ámbito climático. Y eso es una obligación
que exige un trabajo muy importante que ya hemos empezado a hacer. Muy bien. Yo quería... Vale. Muy bien. Esto está bien. El presidente sustituye al vicepresidente. Sale del banquillo. Yo quería preguntar... Perdiendo todos, pero... En esta mesa está representada, como decía al principio, la administración, las finanzas, las empresas, la ciencia, pero ¿y la ciudadanía? Algunos habéis mencionado un poco el papel de los ciudadanos. ¿Está suficientemente concienciada, sensibilizada la sociedad española para afrontar este reto que tenemos por delante? Fernando. Bueno, yo creo que precisamente porque no es así, es por lo que personas como yo, más científicos, técnicos, nos hemos lanzado a la comunicación directa, no solamente a través de los medios de comunicación que nos hacen entrevistas y demás, sino porque pensamos que hay todavía una narrativa, hay que acompañar de una toma de, no sé, de conciencia de dónde estamos, que es muy difícil y que requiere de muchas distintas narrativas. No basta con la narrativa sensacionalista de algunos medios, no basta con el gancho de actualidad de que se ha firmado un convenio, sino también hay que hacer un poco de una docencia casi lúdica para que la gente en este mundo competitivo de la información se sienta atraída por aprender, pero es que hay que aprender conceptos. A la fuerza nos ahorcaron con la pandemia aprender qué era eso de anticuerpo, inmunoglobulina y inmunidad de rebaño, ¿no? Y aprendimos un montón de cosas. Pues hay que aprender un montón de cosas que creo que la sociedad todavía no entiende bien. Y si no entiende bien, pues se corre el riesgo de malinterpretar, de entender cosas que no son y, por tanto, no sé, pues no va a haber ese apoyo social. Yo creo que los científicos podemos jugar ese papel, pero tampoco somos los únicos ni los mejores, que los políticos requieren de una ciudadanía informada y a veces cómo se alcanza ese nivel de información pues requiere pulsar muchas teclas. Por ejemplo, tenemos al sector de la educación, que está bastante, en fin, en una condición salarial y profesional bastante mejorable, por decirlo así, ¿no? Que con Teachers for Future, por ejemplo, es una iniciativa muy esperanzadora, donde los profesores enseñan a los chicos y los chicos enseñan a los padres en casa. Y resulta que los padres acaban aprendiendo por un proyecto que acaban de hacer en la escuela sobre sostenibilidad, pero porque los padres ni tenían tiempo, formación o inquietud o lo que fuera para escuchar los documentales de la 2 o donde sea que esas cosas se aprendan en fase adulta. Desgraciadamente, pocas veces en el prime time. Valentín, en tu nueva faceta de presidente, esta mañana, de presidente del Grupo Español de Crecimiento Verde, el tema de la ciudadanía, ¿cómo lo veis desde el grupo? Bueno, es una de las grandes asignaturas pendientes, el tema de la ciudadanía, cómo involucrar. No perdamos de vista que ahora, si hablamos de descarbonización de la economía, claro, estamos muy acostumbrados a ver estas tartas en las que están los sectores industriales, el sector energético, etcétera, etcétera. Pero si le damos la vuelta a eso y vemos dónde, entre comillas, se consumen esas emisiones, resulta que casi el 80% es en entornos urbanos y periurbanos. Es decir, dependen de cientos de miles, millones de decisiones individuales de personas que deciden cómo van y vienen a su lugar de trabajo o cómo climatizan su vivienda. Si no involucramos a los ciudadanos en el día a día, en estas tomas de decisiones, va a ser imposible que cumplamos los objetivos y que agilicemos esta transformación. Lo que siempre he echado en falta es que, de alguna manera, los ciudadanos lo estamos considerando como votantes, como ciudadanos, pero también son consumidores. Y aquí en el grupo tenemos una serie de empresas que están dispuestas a poner en el mercado productos, servicios sostenibles, incluso aunque no haya demasiada demanda todavía, porque pensamos que si ponemos esos productos en el mercado, al final vamos a acabar generando la demanda. Pero la velocidad a la que se genera esa demanda es tan lenta que hace que muchos se vuelvan para atrás. ¿Cómo agilizar ese cambio en la demanda? ¿Cómo cambiar los hábitos de consumo? Pues no hace mucho nos dimos cuenta que, claro, ¿quién pone de acuerdo a los que generan productos con los que los quieren comprar? ¿Quién pone de acuerdo el productor con la demanda? Pues estos seres humanos que llamamos marketing, los que se dedican al marketing. ¿Es posible que debamos utilizar herramientas de marketing para estas cosas también? Nunca hemos hablado con la gente de marketing, los que nos dedicamos a estas cosas. Quizás sea el momento de aunar esfuerzos y con esta expectativa de colaboración que ha mencionado hace un momento Álvaro, trabajar también con la gente de marketing. Quizás las herramientas de marketing nos puedan sacar
por lo menos agilizar un poco esa transformación con el foco muy puesto en los ámbitos de consumo y en considerar a los ciudadanos como lo que somos también consumidores. Muy bien. Valvanera, en este aspecto del papel de la ciudadanía. Yo creo que sí, que evidentemente el reto que tenemos por delante, ¿no?, requiere del apoyo y de la involucración de todos como ciudadanos. Yo creo que también es importante el cómo han cambiado, ¿no?, los sentimientos. En la última demoscopia que hicimos en la oficina, en el proyecto de Life Sara, hay un gran porcentaje de ciudadanos españoles, que sabéis que son de los más preocupados siempre en todos los eurobarómetros europeos. Hay un gran porcentaje, cuando preguntamos qué sentimientos, ¿no?, le provoca el cambio climático, que apuntan, ¿no?, a frustración, a indignación, a miedo, pero si analizas los datos con un poco más de detalle, realmente casi 50-50 les genera esperanza o no esperanza, ¿no?, la posibilidad, ¿no?, de luchar y de poner encima de la mesa medidas para paliar el cambio climático. Esto quiere decir que, aparte, ¿no?, de la sensación, ¿no?, de frustración que puedan tener o de miedo, hay un 50% de la población que está dispuesta a hacer sacrificios, ¿no?, o a cambiar sus hábitos de consumo, sus hábitos cotidianos en aras, ¿no?, a un mejor planeta. Esto requiere, por lo tanto, de un gran esfuerzo, evidentemente, desde las administraciones, porque hay otro 50% que no ve posible, ¿no?, o que no ve valioso el hacer esos esfuerzos. Una de las herramientas que se está utilizando ya en la Unión Europea y que el Pacto Verde también va a poner encima de la mesa son las asambleas ciudadanas. Es una herramienta complementaria a los procesos de participación que ya existen en nuestro país, pero que yo creo que sí que genera, ¿no?, un debate bien informado, un debate equilibrado y también una posición de escucha de la Administración a las recomendaciones, ¿no?, que están dispuestos los ciudadanos también a hacernos, no solamente en los ámbitos más políticos, sino si queremos, ¿no?, consumir productos sostenibles, que es lo que necesitamos y que es lo que tenemos que poner encima de la mesa. Esa es la orden ministerial que sacamos el otro día, la semana pasada, consulta pública, y que esperamos, ¿no?, poder poner en marcha en este octubre, y que pueda abrir otra ventana de comunicación, ¿no?, ser otro altavoz también para esa reflexión que es necesaria para llegar a los ciudadanos y que muchas veces nos cuesta, ¿no?, también desde las administraciones. Muy interesante la iniciativa de la Asamblea Ciudadana. Desde CONAMA, yo colaboré con CONAMA, hicimos en diciembre un informe, consultamos con expertos como Fernando, sobre el tema de la Asamblea Ciudadana, y yo, que sigo mucho la actualidad francesa, he vivido allí varios años, leo muchísimas cosas de cómo ha influido en la opinión pública. El que 300 ciudadanos tomaran esas decisiones ha influido muchísimo en la gente, el simple hecho de existir esa Asamblea Ciudadana. Tenemos una pregunta de nuestro amigo Álvaro Rodríguez, responsable en España del Climate Reality Project. Si no está Álvaro en un evento, es que no es un evento importante, ¿eh? O sea, tiene que estar Álvaro para que sea algo digno de estar. Él pregunta, Álvaro, un poco, lo voy a resumir, Álvaro, tu pregunta. Los planes de descarbonización, ¿podrían ser más ambiciosos? ¿Debería ser más ambicioso este plan? Álvaro lo cita hablando de que para llegar a la neutralidad en 2050, los países más desarrollados deberían hacer un esfuerzo más importante porque otros países no van a poder llegar a ese nivel, a ese objetivo de neutralidad en 2050. Y pregunta si tenemos aquí en nuestro país la suficiente ambición. Y va dirigida a ti, Valvanera, lo siento. Sí, ya estaba esperando aquí. No sé si es para, me lo imagino. A lo mejor es por eso que eres director de la Oficina de Cambio Climático o algo así. Evidentemente siempre es necesaria, ¿no?, ambición climática. Yo creo que cuando hablamos de la ambición que ha puesto encima de la mesa España, es una ambición que tiene como objetivo final alcanzar la neutralidad climática antes del año 2050. Entonces, no solamente es este plan, que es el corto plazo, sino cómo compaginamos con la estrategia a largo plazo, que ya está también encima de la mesa y que nos dice que somos capaces de reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero un 90%, el 10% restante se queda para actividades de sumideros naturales, y que eso genera empleo, ¿no?, y genera bienestar. Esos son los modelos con los que hemos trabajado. Eso es el modelo con el que también hemos valorado el objetivo, ¿no?, que se puso en la Ley de Cambio Climático, que, siendo conscientes de que es necesario
revisarlo cuanto antes y siendo conscientes, evidentemente, ¿no?, de que es necesaria siempre más ambición climática para generar, como decimos, prosperidad, se revisará en el año 2023, o sea que se va a revisar de una manera casi inmediata. Esto no quiere decir que nos hayamos quedado cortos, porque es un objetivo que responde a la normativa europea. Nosotros trabajamos la ambición climática dentro del marco de la Unión Europea. Nuestro objetivo de reducción de emisiones al año 2030 es compatible con el 55%, con todas las reglas que conocemos de reparto a día de hoy, tanto de sectores que están bajo ETS como de los sectores, ¿no?, difusos que llamamos, transporte, agricultura, etcétera, etcétera, responden a esos criterios. Si la Comisión Europea hiciese ahora la misma regla de 3, estaríamos dentro, ¿no?, de esa ambición climática. Insisto, no quiere decir que no reconozcamos, ¿no?, que es necesario, ¿no?, trabajar no siempre en un escenario al alza, que es lo que te obliga a París. ¿Por qué este objetivo y por qué el 23? Yo creo que, como decíamos antes y alguien lo ha mencionado, se necesita planificación ordenada, se necesita cordura, ¿no? Tenemos el objetivo a largo plazo que orienta, tenemos el objetivo a medio plazo que es el 30, ¿no?, que ya va estableciendo todas las políticas y medidas que se recogen en el PNIEC para ir cumpliendo, ¿no?, con ese objetivo. Y ahora tenemos el mini corto plazo con los fondos de recuperación, que nadie esperaba cuando se elaboró el PNIEC. ¿Y eso a qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a hacer una implementación más rápida y a observar los cambios y a observar en lo que acertamos y en lo que a lo mejor no acertamos tanto. Con lo cual, estos 3 primeros años van a ser muy importantes para ver bien dirigida el objetivo, bien dirigida la inversión, dónde somos capaces, ¿no?, también de seguir aumentando, ¿no?, esa ambición climática para generar, como digo siempre, empleo y progreso, ¿no?, en todo el territorio español. Lo cual yo creo que toda la estructura es coherente, está conectada, ¿no?, con los objetivos largo-medio plazo, y ahora tenemos los fondos también de recuperación, ¿no?, para hacerlo. Si hubiésemos tenido, ¿no?, que inventar todo el marco regulatorio, ¿no?, desde que llegó el COVID, hubiésemos ido tarde y mal, pero ahora tenemos unos marcos de referencia y unos modelos claramente, ¿no?, que nos apuntan dónde tenemos que posicionarnos. Muy bien, una última pregunta y luego una intervención final para cerrar. Preguntan Philippe Espósito y Christophe Benetton: ¿cómo involucrar a todos los políticos españoles y apostar para que apuesten por una respuesta europea a la descarbonización? Dicen que España o Francia solas no pueden competir contra China o Estados Unidos. Creo que el problema estaría más en España que a nivel europeo, ¿no? Bueno, yo creo la pregunta es para todos. Yo creo que la competitividad verde, ¿no?, ya la han ganado en muchos sectores los chinos, con lo cual ya nos hemos quedado atrás en algunos aspectos. No quiere decir que no podamos recuperar, ¿no?, y que no podamos avanzar, pero el bloque Unión Europea, frente a cómo se va a posicionar ante los nuevos desafíos geopolíticos y a los nuevos materiales y a las nuevas tiendas raras, todavía necesita, ¿no?, de esa cohesión de todos los Estados miembros, y volvemos a lo mismo. No estamos en posición de ir perdiendo puestos de competitividad, al revés. Necesitamos ser capaces, ¿no?, de que las cadenas de valor sean europeas, necesitamos ser capaces de ganar en la agenda de movilidad, que es otro de los grandes, ¿no?, sectores en transporte donde vamos arrastrando los pies, y necesitamos sobre todo ser capaces de tener una infraestructura, ¿no?, de energías renovables bien conectada con un buen almacenamiento. Es necesario también posicionarse y no deberíamos, ¿no?, dejar pasar reto. Esto no quiere decir que, evidentemente, en los mercados abiertos y competitivos todo el mundo tenga un papel, y todo el mundo tiene que tener su papel, e incluso la agenda de cooperación europea también debe trabajar en esa dirección. No podemos olvidar, ¿no?, África, Latinoamérica. O sea, nosotros también tenemos que ser agentes de cambio, ¿no?, con la agenda que tenemos del Pacto Verde, embajadores de esa política verde y esa diplomacia verde, y ayudar también, ¿no?, a las industrias de otros países. Con lo cual, evidentemente, se necesita un pacto político a muy alto nivel, una agenda muy clara, ¿no?, y muy determinante, donde, como digo, creo que tenemos el marco, creo que tenemos las infraestructuras, y creo que ahora tenemos el dinero y hay que hacerlo bien, y también tenemos que mirar hacia afuera, ¿no?, para equilibrar en esa geopolítica donde nos vamos a posicionar. Muy bien, para terminar, hemos cumplido ya el horario previsto. Yo quería preguntaros que contestéis brevemente, en un minuto o algo así,
a una pregunta muy concreta. ¿Cuál es el elemento central para vosotros, cada uno de vosotros, para que este impacto de los Next Generation en la descarbonización de la economía española sea positivo? ¿Cuál es el impacto? Empezamos por ti, contigo, Álvaro. Para mí el gran impacto es generar inversión. Si somos capaces, y creo que va en la buena medida, y lo he repetido al inicio de mi intervención, generar esa inversión, generaremos empleo, generaremos una economía más sostenible, y creo que esto está, como comentaba antes Gonzalo, en que todas las administraciones, tanto públicas, que está bien orientado, como las privadas, seamos capaces de ir al mismo objetivo, con un objetivo muy a corto plazo, que es 2023, y yo creo que si eso sale bien, que saldrá bien, creo que tenemos un amplio campo para ser un ejemplo de lo que se debe hacer en Europa y creo que en el mundo, como lo hemos hecho en el pasado. Muchas gracias. Fernando. Bueno, yo creo que para mí el desafío es redirigir la noción de desarrollo y de crecimiento y de progreso. La sociedad lo necesita sentir un objetivo al que, digamos, dirigirse, pero el Producto Interior Bruto para mí y para muchos, cada vez para más, no es el indicador. Y el indicador es la felicidad, tan sencillo como eso. Y una de las enfermedades emergentes son las enfermedades psicológicas y estamos llevando a una sociedad en la que la gente no es feliz. Podemos tener dinero, podemos incluso encontrar esos equilibrios tan extraños entre economía, medio ambiente, igualdad, pero la gente no es feliz. Y creo que tenemos que liberar presión en el sistema, relajarnos, identificar nuestro papel en la naturaleza y aunque eso no genere riqueza a corto plazo, la genera a largo plazo, pero mientras tanto seremos más felices. Muchísimas gracias, Fernando, por este mensaje. Valentín. Yo diría que la clave es la actuación con inteligencia, pero como un elemento muy tangible de esa inteligencia yo destacaría la cooperación. Las empresas hemos aprendido a cooperar solo para preparar estos proyectos. Hemos trabajado con nuestros competidores. Hemos revelado información que jamás habríamos revelado, solo pensando en un proyecto común, potente, que cumpliera los criterios de los que hemos hablado. Capacidad para transformar la economía, visión país, generación de empleo, sostenibilidad a medio y a largo plazo. Si en el sector privado hemos sido capaces de cooperar entre nosotros de forma tan abierta, creemos que las administraciones tienen que hacer lo mismo. O sea, no podemos permitirnos que distintos niveles de administración trabajen como en silos. Por eso es tan importante que la cooperación se extienda por todo el sector privado, pero también por toda la administración pública, porque esa va a ser la clave de que seamos capaces de abordar los proyectos con éxito, en el plazo que tenemos que abordarlos, pero sobre todo con inteligencia. Cooperación. Valvanera, por favor. Ya he ido cambiando cada vez que escuchaba una y iba pensando, a ver, el siguiente cuál puede ser. Pero vamos, sí, yo creo que un resumen de todo es transversalizar y romper nichos, ¿no? Tenemos que ser capaces, ¿no?, de generar una nueva economía y muy importante, ¿no?, con una agenda social potente que la acompañe, ¿no? No dejemos a nadie atrás, hagamos un nuevo modelo con transición justa y es verdad que tenemos que unir, ¿no?, todos los esfuerzos y trabajar en aras del interés común, que ahora mismo yo creo que además todos lo tenemos muy claro. Muchísimas gracias. Pues nada, muchísimas gracias de nuevo a los cuatro ponentes. Deciros que no solo este público selecto que hemos tenido hoy va a tener oportunidad de seguir estas intervenciones, sino que lo hemos grabado y vamos a hacer un esfuerzo muy importante por difundirlo. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado y eso, que lo hagamos muy bien, que lo hace falta.